Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la emisión estelar de El Comercio TV con lo más importante del acontecer nacional e internacional. Aquí empezamos. Una ecuatoriana permanece aislada en un hospital de República Checa tras dar positivo para coronavirus. La estudiante de 21 años viajó a este país junto con otra compañera estadounidense, quien también es portadora del virus. Autoridades de República Checa confirmaron un quinto caso de coronavirus. Se trata de una mujer ecuatoriana que estudia en Italia y que viajó junto a una amiga de Estados Unidos en calidad de turistas. La connacional de 21 años, quien en una primera prueba dio negativo al patógeno, se encuentra aislada bajo estrictas medidas de seguridad en un hospital de Bulovka en Praga. Las mujeres viajaron en avión de Milán a Viena, posteriormente llegaron a Budapest, luego a Brno y finalmente a Praga. Es allí donde su compañera estadounidense se sintió mal y fue llevada en taxi a un hospital. Al llegar, la enfermera les preguntó sus síntomas y de dónde venían, por lo que al conocer la respuesta, las autoridades de la Casa de Salud decidieron aislarlas para sus respectivos análisis. Señoras y señores, tenemos que anunciar en la República Checa que tenemos los primeros 3 casos de la enfermedad COVID-19, causada por un nuevo tipo de coronavirus. Estos casos han sido confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia. Autoridades rastrearon a las personas con quienes tuvieron contacto. Producto de esto, 44 personas se encuentran en cuarentena bajo investigaciones, entre quienes se encuentran 18 pasajeros del avión, un conductor de autobús, 2 taxistas y un mesero de un restaurante. La investigación epidemiológica está en proceso. Las estaciones buscan a todas las personas con las que los pacientes positivos entraron en contacto y, por lo tanto, que están potencialmente en riesgo. Dada la emergencia por los nuevos casos, el gobierno de República Checa prohibió la exportación de aparatos respiratorios, esto con el fin de poder garantizar los equipos de hospitales que buscan atender la emergencia. Informó Edison Saavedra. Autoridades de salud confirmaron que hasta la fecha son 7 los casos de coronavirus existentes en Ecuador y que 77 personas que estaban en observación no son portadoras del virus. La primera paciente en ser contagiada continúa en el área de cuidados intensivos en una casa de salud y su estado es reservado. Luego de 4 días de haberse confirmado el primer caso de coronavirus en Ecuador, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, aclaró que hasta el momento son 7 los casos confirmados en el país y recordó que el estado de la mujer de 71 años sigue siendo reservado. La paciente continúa asilada en terapia intensiva, está bajo control médico, estamos siguiendo la evolución día a día de ella, pero el pronóstico continúa siendo reservado. En este marco se dijo que de los 177 pacientes que permanecían bajo vigilancia epidemiológica, 77 no presentan síntomas del virus. La OPS ha dicho que el periodo de incubación es de 2 a 21 días, es decir, ya pasaron los 21 días, en el cual ellos podían presentar alguna sintomatología. No solamente me refiero a los contactos de pasajeros, me refiero en total a los 177 contactos. Por eso han disminuido de 177 a 100. En este marco, el Ministerio de Salud Pública recordó a la población que en caso de presentar síntomas no se automedique. Sobre los controles que se efectúan, Andramuño mencionó que estos se están dando en zonas de fronteras, puertos y aeropuertos del país. Por ejemplo, en el aeropuerto de Guayaquil se detecta que todo pasajero que ingresa y que reporta alguna sintomatología es chequeado y atendido de inmediato por médicos allí existentes. Ahora los hemos intensificado mucho más, hemos puesto más personal de apoyo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos está aportando con profesionales, el señor presidente de la República ha dispuesto todos los recursos que sean necesarios para poder nosotros paliar esta situación. Tras la convocatoria de la mesa de trabajo número 2, donde se reúnen las autoridades de salud del país, municipios, Cruz Roja e IES, se determinó que los eventos masivos en Guayaquil se autorizan y se mantiene, por lo pronto, la prohibición en Babahoyo. Las medidas se evaluarán según la evolución de los casos de contagio, informó Carlos Julio Gurumendi. Debido a la expansión del coronavirus en el mundo, empresas ecuatorianas se ven afectadas por la falta de liquidez, por lo cual el gobierno nacional abrirá líneas de crédito en el sistema financiero público. La falta de liquidez es uno de los problemas que las empresas ecuatorianas tienen con la expansión del coronavirus en el mundo.
pues muchas de las importadoras extranjeras están pendientes de cancelar sus obligaciones con la industria ecuatoriana. Eso le hicieron saber los representantes del sector productor al ministro Iván Montaneda, quien les presentó una alternativa. El gobierno nacional ha abierto líneas de crédito a través de nuestra banca pública, de la CFN, de Ban Ecuador, para generar líneas inmediatas de apoyo a los sectores productivos, a los sectores de exportación, mediante líneas de factoring, mediante líneas de preembarque y de posembarque. Por otro lado, se mantienen las actividades en puertos y aeropuertos ecuatorianos y además se evalúa la posibilidad de abrir nuevas rutas navieras para expandir el mercado que China actualmente no puede abastecer. Y hoy esos alimentos que China provee a Europa, a Rusia y a otros destinos, Ecuador tiene una gran oportunidad para penetrar con sus productos hacia estos destinos. Una vez más, se instó a que los empresarios den la alternativa del teletrabajo a los empleados que presenten síntomas gripales y deban ausentarse de sus actividades por prevención, informó Carolina Basante. La Organización Mundial de la Salud, OMS, desmintió los mitos que circulan alrededor del mundo en cuanto al coronavirus. Conozca cuáles son los más frecuentes y la información sobredimensionada que circula en el Ecuador. En el país, varios ciudadanos asocian el coronavirus con la muerte. Que es mortal y que ya todo el mundo nos vamos a morir. Si bien se registran casos de fallecimientos, en realidad el COVID-19 presenta una tasa de mortalidad baja. En China, país donde se originó la enfermedad, la cifra es del 2 al 4%. El uso de las mascarillas por parte de personas sanas lo que hace es desabastecer el producto del mercado, dejando a pacientes que presentan enfermedades crónicas desprotegidos. Además, las mascarillas, según el doctor David Larreategui, pueden ser un elemento de contagio y no son reutilizables. Usas la mascarilla y estás respirando normalmente, la evaporación que genera el expirar el aire le humedece a la mascarilla de manera constante. Y claro, cuando ya se humedece la mascarilla, tú ya te estorba, te la empiezas a topar, que te sacas, que te vuelves a poner. Eso más bien aumenta el riesgo de contagio de infecciones respiratorias. En Ecuador existen otros mitos. Entonces esto es la vitamina C, el ajo, la leche con ajo. ¿Considera que el ajo puede curarle? No, eso me parece un mito de verdad. Ya porque asociaron con Drácula y con el vampiro, entonces eso es un chiste. La OMS recalca que el ajo no protege contra el coronavirus. Al momento no existe ningún antibiótico o vacuna que pueda contrarrestar el virus. Lo que sí se recomienda es evitar escupir. Escupitajo, que te mantiene en la calle, que está el húmedo, se mantiene el escupitajo, puede mantenerse 3, 4 y hasta 18 horas dependiendo de los fenómenos climáticos. Sobre el contagio del virus a los animales domésticos aún se encuentra en investigación. La Organización Mundial de la Salud indica que el coronavirus no se transmite por picadura de mosquito. El frío no mata al COVID-19, tampoco se propaga a largas distancias por el aire. Ningún fluido de un niño puede protegerlo del coronavirus y los paquetes y cartas que llegan desde China son seguros de recibir. Recuerde, para evitar contagiarse del coronavirus, lo más importante es lavarse las manos. Porque si tú te lavas las manos bastante bien y de manera seguida, el riesgo de contagio te disminuye en un 40%. Informó Valeria Navarro. Tras la confirmación de casos de coronavirus en Ecuador, el municipio de Quito arrancó un proceso de desinfección de las unidades de transporte público. Además, el Ministerio de Salud realiza campañas de información en las terminales terrestres. Es así como 2 servidores municipales proceden a la desinfección del transporte público. Nosotros fuimos testigos al ingresar a una de las unidades, cómo los empleados piso a piso, puerta a puerta, esterilizan el posible foco de infección que puede provocar el coronavirus. Pues usuarios dicen no utilizan aún medidas de protección adecuadas y les resulta positivo que las autoridades desinfecten el lugar donde existe gran afluencia de gente. Yo ahorita solamente con el alcohol, porque no se ha podido conseguir mascarillas. Eso es una buena cosa, una buena alternativa que han tomado las autoridades. Debemos de tener mucho cuidado para que no nos vaya a coger estos virus. El sistema de transporte es uno de los puntos en donde se puede congestionar más la gente.
Las autoridades afirman que a diario un 70% de capitalinos se movilizan en el transporte público, por lo que esta desinfección se realizará periódicamente. Y es por eso pues que en este momento hemos elegido y se ha escogido el mejor desinfectante para una limpieza terminal que debemos de hacer en nuestras unidades y en nuestras estaciones. El titular además recomienda lavarse las manos con frecuencia utilizando jabón, pues no basta utilizar únicamente desinfectante. Esta sustancia no reemplaza al lavado de manos. Acciones que buscan evitar un posible contagio, informó Ismenia Solórzano. Chile y Argentina reportaron nuevos casos de contagio del COVID-19, mientras que otros países como Colombia y México declararon la alerta nacional, además de que se incrementarán los controles migratorios. Aumentan los casos de contagio de COVID-19 en América Latina. El caso más reciente es el de Chile con su primera persona infectada. El presidente Sebastián Piñera dio a conocer las acciones a tomarse con el paciente que habría llegado al país el 25 de febrero, pero presentó la sintomatología propia de la enfermedad una semana más tarde. Hoy, en Talca, se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país y que afecta a un médico chileno de 33 años, quien viajó a Singapur. Argentina también anunció su primer caso de coronavirus. Se trata de un hombre de 43 años que está siendo atendido en una clínica privada. El paciente acudió al centro médico de forma voluntaria tras presentar ligeros síntomas. Permanece internado, felizmente su diagnóstico es de una complejidad leve. El señor estuvo en varios lugares de Europa, pero principalmente en Italia del Norte. Por otra parte, el gobierno colombiano como medida preventiva decretó riesgo alto frente a la posibilidad de que el virus llegue a su territorio. En los ingresos migratorios, los viajeros tendrán que llenar dos formularios, uno para mencionar si tienen síntomas y otro una declaratorio de salud en donde consten los países que visitaron. China, Italia, Corea, Irán, Japón, Alemania, España, Estados Unidos y Ecuador. México decretó emergencia nacional y el gobierno destinará mayores recursos para reforzar las medidas de protección, mientras que en Guatemala practicaron 8 pruebas a posibles infectados, las cuales arrojaron un resultado negativo. En América Latina las cifras de contagio se mantienen en 2 casos en Brasil, 5 en México, 1 en República Dominicana y 7 en Ecuador. Con la realización de Paola Castillo, informó Edison Saavedra. En España se confirmó la primera muerte por el COVID-19, mientras que en Italia aumentan al doble el número de fallecidos en solo 24 horas. España confirmó la primera muerte por el COVID-19. Se trata de una persona que falleció el pasado 13 de febrero, a la cual mediante un análisis respectivo y la realización de una necropsia, se determinó que la causa de muerte fue por coronavirus. Según el Ministerio de Sanidad, hasta la fecha se registran 151 casos alrededor del país. Así también un grupo de 100 trabajadores del norte de España se encuentran en aislamiento por presentar posibles síntomas. Por su parte, en Francia se decomisaron cientos de mascarillas protectoras. También se ordenó el cierre de al menos 120 escuelas y cientos de museos como medidas de precaución. Por su parte, el presidente Macron, conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, determinarán nuevos protocolos para prevenir los contagios que ya ascienden a 200 en la región y 4 fallecidos a causa del nuevo virus. Hemos entrado en una fase que va a durar semanas, posiblemente meses. Es esencial tener claridad, resistencia, sangre fría y determinación para primero frenar la epidemia y luego combatirla. Mientras que en Italia, autoridades informaron que el número de fallecidos aumentó al doble en 24 horas, cifra considerada más alta después de China. Por esta rápida propagación, cientos de escuelas fueron cerradas, así como excursiones y eventos masivos. Entre tanto, autoridades de Noruega informaron que un crucero alemán está anclado en el sur de este país con 1.200 tripulantes a bordo, debido a que 2 personas del buque mantuvieron contacto con un contagiado. A los sospechosos se les realizan las pruebas correspondientes. El crucero Aida Aura se mantiene varado hasta que autoricen los protocolos para su desembarco. Todo esto mientras que en Estados Unidos el número de muertes por COVID-19 ascienden a 9 personas, por lo cual varios estados tomaron medidas. En Nueva York se cerró 3 escuelas, así como habilitaron líneas directas para resolver dudas con expertos sobre la prevención del brote.
con la realización de Caterina Aguirre, informó Edison Saavedra. Esto es El Comercio TV en su emisión estelar. Más información. Eurodiputados anuncian que solicitarán se inicie una investigación en España contra el expresidente Rafael Correa, quien habría estado colaborando para que Pablo Romero pueda huir de ese país. Romero es señalado como uno de los responsables del secuestro del activista político en Colombia, Fernando Balda. Con audios que aparentemente le entregaron colaboradores que antes habrían sido gente cercana al correísmo, Fernando Balda denunció un supuesto plan de fuga para Pablo Romero de España, antes que este sea extraditado al Ecuador en días pasados, en cuya conspiración habría tenido participación directa el expresidente Rafael Correa. Correa instó a Romero todo el tiempo para que fugue de España, porque sabía lo que iba a pasar. Y porque sabía que es peligroso que Romero esté en Ecuador. Peligroso para ellos, porque Romero conoce muchos de sus secretos. Con estas pruebas, Balda, quien fue secuestrado en Colombia en el 2012, quiere reforzar la teoría de que Correa fue quien ordenó el delito. Para respaldar la denuncia estuvo acompañado de eurodiputados, quienes anunciaron tomarán cartas en el asunto en España por la actuación de Correa, que incluso habría viajado hasta ese país para coordinar la supuesta fuga de Romero. Que el señor Correa estuviese colaborando con la huida del señor Romero, obviamente es un delito, ¿no? Nosotros vamos a llevar esta batalla a España, vamos a llevar esta batalla a Europa en todos los ámbitos. Eurodiputados que confirmaron haberse reunido con el presidente Lenín Moreno, y lo propio lo harán con la ministra de Gobierno María Paula Romo. En la reunión que tuvimos ayer con el presidente de Ecuador, y donde pues puso a nuestra disposición, abrió una línea de colaboración. Stalin Oviedo, abogado de Romero, descartó esa posibilidad de fuga. Pablo nunca se fugó de la justicia, él esperó en su casa a que le traigan para acá. ¿Se reunió con el expresidente Correa? No tengo conocimiento de eso, señor. No tengo conocimiento si es que se ha reunido con él personalmente. El activista político tiene previsto en los próximos días poner la información en manos de la Fiscalía General del Estado, informó Héctor Romero. Pugna interna en el Consejo Nacional Electoral pone en riesgo las elecciones del 2021 y la democracia, sostienen Medardo Oleas y Fausto Camacho, exfuncionarios del entonces Tribunal Supremo Electoral. Exhortan a las actuales autoridades del máximo organismo electoral a buscar una solución. Las pugnas al interior del Consejo Nacional Electoral CNE no merman. O prescindimos de las autoridades del Consejo Nacional Electoral o en su defecto buscamos una mediación. Renunciar porque el caballero pide, no, que renuncie él, si él cree que debe renunciar. Medardo Oleas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, y Fausto Camacho, ex vocal del mismo, al parecer prefieren ver los toros de lejos para tener un mejor análisis. Es muy lamentable lo que está sucediendo porque las consecuencias de estos conflictos internos son gravísimas, porque no es tan simple como, por ejemplo, bueno, nos renunciamos todos y nos vamos. Es exactamente igual que como les pasa a los alcohólicos. Si el alcohólico no está consciente de que está enfermo, no se curará nunca. Si el CNE no está consciente, los 5, de que hay una crisis institucional grave y que es necesario superar aquella crisis. Esto mientras a la fila están 49 reglamentos que aguardan ser tramitados tras las reformas del Código de la Democracia y que deberán estar listos para las elecciones presidenciales de asambleístas y parlamentarios andinos en el 2021. Porque tienen que asumir esa responsabilidad como hombres de bien, o hombres y mujeres de bien que son, porque caso contrario ponemos en serio riesgo las elecciones. Mire usted que ni siquiera se puede pagar un presupuesto. Los exfuncionarios públicos coinciden en que al parecer en el máximo organismo electoral predomina el interés político. Usted ve el nivel de aceptación y de credibilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral frente a la ciudadanía. Es mínimo. Y eso es peligroso. Porque ¿con qué confianza ellos pueden garantizar que se van a llevar buenas elecciones si la ciudadanía desconfía de ellos? Y entonces sentarse a encontrar la salida. Si la salida es ceder espacio, si la salida es renunciar, si la salida es buscar una mediación, lo que sea. Lo primero es que los 5 tengan plena conciencia que hay una crisis institucional muy grave que pone en riesgo la democracia. Temas pendientes, entre otros, son inscripción de candidatos, paridad de género en las listas, cómo normar la creación del padrón pasivo, dónde estarán los ecuatorianos que no han sufragado en los 4 últimos procesos electorales, informó
Héctor Romero. A pesar de que el país implementó un sistema para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en 2018, la problemática no ha sido frenada. Las cifras son alarmantes y el gobierno admite esta realidad. En 2011, las cifras del INEC revelaron que 6 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia de género. Era la primera vez que se mostraban estadísticas sobre el tema. 9 años después, la situación no ha cambiado. En 2019, 66 mujeres fueron asesinadas en Ecuador por su condición de género. Y en lo que va de este año, Fiscalía contabiliza 15 femicidios. La verdad es que los datos son de terror. Frente a la necesidad, se promulgó una ley para erradicar la violencia contra la mujer y con esta se implementó un sistema integral en el que participan 22 instituciones gubernamentales. El sistema se basa en 4 ejes: prevención, atención, protección y reparación. De la prevención se encarga el Ministerio de Educación, que trabaja en programas de sensibilización, capacitación a funcionarios y a la sociedad civil. En lo que respecta a la atención, la Secretaría de Derechos Humanos ha implementado casas de acogida y centros de atención especializados. Nos permite hacer referencia a esta entrega médica, a la entrega psicológica, a la entrega socioeconómica, a la asesoría jurídica. El Ministerio de Gobierno se encarga de la protección a través de medidas administrativas como las boletas de auxilio. Y como medida reparatoria, el año pasado se destinó un bono económico a los niños y adolescentes que quedaron en la orfandad por femicidios. Este bono a un total de 126 niños, niñas y adolescentes son víctimas sobrevivientes de la violencia basada en género. El sistema de justicia también forma parte de esta red. En el último año se implementaron 7 unidades especializadas y a escala nacional existen 37 oficinas. Sin embargo, la impunidad es un aspecto que sigue agravando la problemática. El Consejo de la Judicatura tiene que proporcionar la infraestructura física y humana. No tenemos nada que ver con la administración de justicia, es decir, con los fallos que den los jueces. Con estos mecanismos implementados, políticas públicas existentes, queda interiorizar las causas de esta problemática que no retrocede y muchos aún se niegan a admitir que existe, informó Carolina Basante. Se ratificó la sentencia de 29 años, 4 meses de prisión para 2 hombres, quienes eran profesores del Colegio Réplica Aguirre Abad en Guayaquil, involucrados en casos de violación, pero su pena se podría incrementar debido a otros delitos. La audiencia por el caso de violación en el Colegio Réplica Aguirre Abad de Guayaquil, hecho que se dio a conocer el 6 de octubre de 2017, se instaló en la mañana, pero fue suspendida por varias horas debido a una amenaza de bomba en la Corte Provincial de Justicia. Estaban todas las partes procesales, estábamos nosotros como acusación particular, la Fiscalía, la representante del Estado, y los abogados representantes de los 2 procesados, Manzaba y Magallanes. Una vez retomada la diligencia, el juez dictó sentencia en segunda instancia, ratificando 29 años, 4 meses de prisión para 2 implicados en este delito. Se demostró que el hecho fue cometido, que existen víctimas que son menores de 7 años de edad y que se hizo justicia en este caso. La Fiscalía había demandado 40 años de privación de libertad, pero... En este caso, el Tribunal de Garantías Penales dispuso que se inicien por cuerdas separadas 2 expedientes más, pornografía infantil y abuso sexual, y sobre estos expedientes obviamente pueden aparecer otras circunstancias para otros delitos. Informó Adriana Peralta.